vamos a hablar sobre el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es causada principalmente por la exposición crónica al humo del tabaco. Pero no es la única causa, ya que también puede ser la exposición crónica al polvo, la exposición crónica al sílice y a quema de maderas o otros combustibles. El EPOC tiene unas presentaciones como la bronquitis crónica. La bronquitis crónica tiene como síntomas la tos crónica, la producción de esputo purulento y también la disnea. La bronquitis crónica, en su fisiopatología, tiene la irritación de la mucosa bronquial. Esta irritación, como es continua y crónica, va a hacer una producción de moco a nivel de nuestro epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, cuyo epitelio contiene también unas glándulas secretoras de mucina y las células caliciformes. En la fisiopatología, el estímulo a estos agentes irritantes crea la hipersecreción de moco que progresivamente irán disminuyendo la luz del bronquio. También la irritación a nivel de la mucosa hace que se pierdan los cilios que movilizan las secreciones. Esto va a conllevar a un taponamiento a nivel de nuestra luz bronquial y lo que va a suponer también la disminución de la entrada del oxígeno y el atrapamiento o la retención del CO2, lo que va a llevarnos a estadios de hipoxemia y hipercapnia. Recordemos también que cuando nosotros exhalamos, el bronquio tiende a cerrar su vía y es por eso también que va a haber el atrapamiento del CO2 en esta enfermedad. Bueno, otra de las presentaciones que va a tener el EPOC es el enfisema. El enfisema va a ser una alteración principalmente en la estructura del alveolo. Estos pacientes van a presentar una tos que puede ser o no productiva. También van a presentar mayor disnea y son pacientes caquécticos. En la fisiopatología, los agentes irritantes, como el humo del tabaco, llegan hacia las células del polvo de nuestros alveolos. Estas células van a segregar citoquinas que van a reclutar neutrófilos y estos neutrófilos van a activarse. Al activarse van a segregar un pool inflamatorio y también las proteasas. Estas proteasas van a ser principalmente elastasas y colagenasas que van a destruir a la elastina, que es un componente estructural del alveolo. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en esto. Para entender a profundidad qué es lo que pasa en el alveolo, tenemos que saber el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli nos dice que a mayor velocidad en la cual el aire salga del alveolo, va a disminuir la presión y esta disminución va a llevar a un colapso alveolar. Pero hay fuerzas que se oponen a este principio. Y uno de los factores protectores para que el alveolo no colapse es la elastina. A medida que la enfermedad avance en el enfisema, estas proteasas van a incrementar y también va a incrementar otro factor protector que es la alfa-1 antitripsina. Esta es una antiproteasa que va a ayudar a equiparar los niveles y mantener en equilibrio y parar la destrucción de la pared alveolar. Hay pacientes que tienen deficiencia de esta antiproteasa, lo cual va a hacer que las proteasas avancen libremente y sigan destruyendo a la pared alveolar. Ahora, ¿qué sucede cuando se destruye la pared y llega a haber un colapso alveolar? Va a disminuir la ventilación y al disminuir la ventilación también va a disminuir la perfusión. Este es un mecanismo compensatorio y también gracias a esta disminución de la perfusión
va a haber una vasoconstricción y una vasodilatación compensatoria en otros niveles del pulmón, redirigiendo la sangre hacia ellas. En el enfisema, esta vasoconstricción va a ser generalizada, llevando a una hipoxemia. Al ser generalizada, va a aumentar la presión a nivel de la arteria pulmonar, generando una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión supone una mayor contractibilidad a nivel del ventrículo derecho del corazón, generando una hipertrofia a este nivel. Y a medida que la enfermedad avance, va a haber una dilatación generando una insuficiencia cardíaca, generando lo que llamamos un cor pulmonar. Para el tratamiento de estos pacientes, lo principal es que dejen de fumar. También hay que vacunarlos contra el Haemophilus influenzae y el neumococo para evitar exacerbaciones. Van a requerir también oxígeno y les vamos a dar oxígeno a los pacientes que tengan una saturación menor a 88 de oxígeno y a pacientes que tengan una presión de oxígeno menor a 55. Si los pacientes tienen insuficiencia cardíaca o un hematocrito elevado por la hipoxia severa, los valores para dar oxígeno serán una saturación de oxígeno menor a 90 y una presión de oxígeno menor a 60. A estos pacientes no se les puede administrar oxígeno al 100%, ya que el centro respiratorio de estos pacientes está acostumbrado a presiones de CO2 elevadas, que es el estímulo para poder respirar. Nosotros, al tener mayor presión de CO2 en sangre, como compensación vamos a hacer una hiperventilación. Entonces, ¿qué pasaría si en estos pacientes les pongo una saturación de oxígeno al 100%? Voy a barrer con el estímulo para la respiración y voy a provocar un paro respiratorio. El tratamiento farmacológico que vamos a usar en estos pacientes tiene que ver con anticolinérgicos. Normalmente, la acetilcolina llega a su receptor colinérgico M3, que está acoplado a proteína GQ. Esta proteína lo que va a hacer es fosforilar a la proteína quinasa C, que va a aumentar el calcio intracelular y va a darme broncoconstricción. Fármacos como el bromuro hipratropio es que se unen a estos receptores colinérgicos M3 y inhiben la contracción. Otro grupo farmacológico que vamos a utilizar en el tratamiento del EPOC es beta-2 agonistas. Por ejemplo, es el butamol. Estos beta-2 agonistas van a llegar a su receptor beta, que está acoplado a proteína GS. Esta proteína GS va a fosforilar a la enilato ciclasa, que va a aumentar los niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico va a fosforilar a la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A va a tener acción en la cadena ligera de miosina, evitando la contracción muscular. Otra familia de fármacos que vamos a utilizar son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Normalmente esta enzima lo que hace es, a través de AMP, generar AMP cíclico para la contracción del músculo liso. A nosotros inhibir esta enzima fosfodiesterasa con medicamentos como la teofilina, vamos a hacer que haya relajación muscular. Uno de los tratamientos más específicos para inhibir esta fosfodiesterasa es el roflumilast, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 4. Otro de los fármacos que vamos a utilizar son los corticosteroides inhalados. Estos corticosteroides van a llegar al núcleo de las células preinflamatorias y van a inhibir el pool inflamatorio. Así también van a inhibir la quimiotaxis de los neutrófilos, quienes generan las proteasas. Y con esto se va a disminuir un poco la inflamación a nivel del alveolo.